Muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a hacer la valoración de este pleno extraordinario y del anterior pleno, que por complicaciones técnicas no lo hemos podido hacer antes. Entonces, empezando por el de la semana pasada, ya criticamos en su momento que se estaban acumulando muchas cuestiones de mucha documentación en muy poco tiempo, porque se juntó la comisión del pleno, el propio pleno que tenía bastante documentación, sobre todo a la hora del PAU. Teníamos luego el viernes también otra comisión en relación a cuestiones de cultura y demás. El siguiente lunes la comisión de Hacienda de este pleno y hoy propiamente dicho pues el pleno de las modificaciones de las órdenes fiscales. Empezando un poco por orden, yendo al pleno anterior, vimos que se aprobó una propuesta de convenio de colaboración entre una sociedad mercantil estatal y los ayuntamientos de Miguelturra y Ciudad Real, pues para ir continuando continuando en la puesta a cabo de la tubería que pasa por entre Miguelturra y Ciudad Real, que abastece y demás nuestras localidades. En esta cuestión vimos algunas diferencias con el resto del equipo de gobierno y tal, porque en lo que se aprobaba en este punto era la aprobación de un convenio que tenía la elaboración la elaboración del diseño para elaborar el contrato, para llevar el contrato de obra a cabo. Por lo tanto, pues en ese sentido era una cuestión de 500.000 euros, que a Miguelturra le correspondía un cierto porcentaje bastante menor porque el gran peso recaía en Ciudad Real. Y bueno, en esta cuestión, por cuestiones técnicas y de delegación de competencias y demás en el alcalde, entendíamos que se podía cerciorar los derechos de oposición, los derechos que tiene la oposición para realizar las labores de la misma y de transparencia tanto para los grupos de la oposición como de los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto votamos en contra. Por otro lado, también se aprobó la propuesta de aprobación del PAU. Esto es, para que nos entendamos, el Consum que quiere abrir aquí en Miguelturra, en la zona de la cooperativa, pues es el siguiente paso administrativo a la hora de llevar a cabo esta cuestión. Han apostado por un procedimiento simplificado que en la práctica se supone que tiene que ser más simplificado, como dice la palabra, pero que como no era la costumbre de utilizarlo en este ayuntamiento y en Castilla-La Mancha en general, pues por lo que se ve se está enfarragando un poco todo el procedimiento. Por lo tanto, pues nosotros cuestionamos ciertas cuestiones, pero bueno, en un momento pues votamos a favor y sin ningún problema. Otro punto fue la revocación de la licencia del autotaxi número 1 de aquí de Miguelturra. En su momento se aprobó el inicio de la revocación y en este punto lo que se hacía era ya resolver como tal la revocación. Entonces, se dio un plazo al interesado para que presentara sus alegaciones de si le iba a volver a utilizar su licencia o si no le iba a hacer o cuáles eran sus circunstancias. No se presentó. Y por lo tanto, al final, pues Miguelturra y sus vecinos y vecinas tienen una demanda importante de servicios públicos y en este caso de transporte de taxi y por lo tanto pues es una forma también de intentar sacarla adelante y que por lo menos se intente minimizar el problema que hay. Por otro lado, existía una moción del Grupo Socialista en relación a la recogida de residuos en Miguelturra y que bueno, esto es un tema que ya llevamos bastante tiempo llevando a cabo en los plenos y en las distintas notas de prensa y demás. Con la llegada de los contenedores, pues hemos visto que hay muchos problemas en las calles, que se recoge mal, hay muchos residuos alrededor de los contenedores, quizás la accesibilidad no es la más adecuada. Muchos vecinos reiteran que quieren volver a tener o los contenedores antes o simplemente que les repongan un contenedor en las proximidades de sus viviendas, que antes había uno o dos y ahora hay o uno o ninguno, como era el caso del contenedor que había entre la calle Tomillo y la calle Nazarín, en Parquesol. Luego hubo otras dos mociones, una por parte del Partido Socialista y otra por parte de Izquierda Unida Podemos, la nuestra, que no pudieron debatirse porque se entendía por parte de la secretaria que no eran competencia del Pleno y por lo tanto las tuvimos que reconvertir en declaraciones institucionales a las que no se sumó el equipo de gobierno. Así que tanto a la del PSOE como a la nuestra, pues nos sumamos mutuamente los partidos de la oposición y pues se leyeron antes de comenzar el pleno y sin mayor motivo. La del Partido Socialista era en favor de la paz entre
entre el pueblo palestino y el Estado de Israel, y la nuestra era a favor de una iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas migrantes, que era en cuestión de personas que están trabajando, que están estudiando y que están integradas en nuestra sociedad, pues simplemente ponerles las cosas un poco más fáciles. Aparte era una cuestión que estaba bastante apoyada por muchas asociaciones, como entre las que quisimos señalar, como Cáritas y demás, y por lo tanto entendíamos que era algo perfectamente que se podía haber debatido en el Pleno, o por lo menos sumado por parte del equipo de gobierno, pero entendimos que quizás las posturas de Vox arrastran tanto al PP como a Dignidad Ciudadana y por lo tanto no se sumaron a la misma. Luego, pasando ya al pleno de esta noche, se han visto 34 puntos que, bueno, en realidad han sido 33 porque una ordenanza se ha quedado sobre la mesa. Aquí uno de los primeros puntos fue la media liberación de la concejala de Hacienda, que por nuestra parte pues no había ningún problema, por lo tanto pues nosotros votamos a favor y demás. ¿Qué pasa? Que aquí podíamos estructurar las ordenanzas que se han aprobado esta noche en quizás dos grandes bloques. Unos que simplemente se actualiza la normativa, simplemente cambiando el artículo primero y demás, o otras que ya se actualizan un poco más o se le suben o se bajan ciertas cantidades. En relación a esta cuestión hemos sido muy críticos porque hace unos meses se externalizó y se privatizó las labores que tendría que hacer tanto el Pleno como los concejales correspondientes, en este caso la concejala de Hacienda. Entendemos que cuando nosotros estábamos en el equipo de gobierno en la legislatura pasada, eran nuestros concejales y concejalas, con la ayuda de las técnicas y de los técnicos de este ayuntamiento y de esta casa, las que elaboraban las diferentes ordenanzas y demás propuestas. Entonces, en este caso, dejar en manos de una empresa privada lo que se tiene que decidir en el Pleno, pues la verdad que ha sido un poco chocante, y aparte no era un contrato precisamente barato porque han sido en torno a 15.000 euros. Entonces, vamos, si por esa cantidad te vas a poner a hacer ordenanzas que la mitad simplemente es cambiarle un artículo, pues vamos, era para ser lo más exigentes posibles y vamos, no pasarles ni una coma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos visto? Que es que muchas veces cuando se hacía mención a la Ley General Tributaria se ponía un artículo que no era, y entonces en la mitad de las ordenanzas aparecía bien el artículo y en la otra mitad no. Vamos, es que si esos detalles por los 15.000 euros no eres capaz de repasarlo, pues es un poco alarmante. Luego, por otro lado, lo mismo, en el artículo primero de normalmente las ordenanzas, que se pone la normativa a la que se hace referencia para llevar a cabo esta ordenanza. Había ordenanzas que se actualizaban a la normativa vigente, pero en realidad lo que estaban haciendo mención era una normativa que ya estaba derogada. Entonces, lo mismo, en muchas de estas ordenanzas se relacionaba con la ordenanza, con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de Haciendas Locales, que se supone que es la normativa vigente, y por el otro lado se hacía alusión a normativa derogada de los años 90, en concreto del 98. Entonces, pues vamos, con lo que vamos a incidir, con lo que nos ha cobrado esta empresa a todos los ciudadanos, pues nos parece un poco alarmante y una chapuza tanto jurídica como material. Por otro lado, hemos tenido muy poco tiempo para estudiar todas estas normativas. Hemos estado, vamos, sin parar tarde, mañana y noche, junto con las diferentes responsabilidades, tanto laborales como familiares y demás, y no solo eso, sino también con el resto de planes y comisiones y plenos, que hemos tenido a lo largo de esta semana. ¿Qué más se ha decidido en este punto? Se ha vuelto a bajar el IBI. Y nosotros, obviamente, pues desde una posición más progresista, entendemos que esto le va a suponer un agujero financiero al ayuntamiento de en torno a los 70.000 euros, creo que han dicho, pero que en realidad, en la práctica, cada ciudadano y cada ciudadana le va a suponer 5 euros. ¿Y por 5 euros vamos a tener mejores servicios? ¿Con 5 euros menos? Si ya de por sí, lo que decíamos en el Pleno, y no era por ser muy alarmistas, y ahora mismo, comparándolo con el presupuesto de una casa, estamos llegando bastante mal a final de mes, ahora que vamos a tener menos dinero incluso, ¿vamos a llegar mejor? Vamos, sería bastante imposible. Luego, con respecto a otras cuestiones, lo mismo. Cuando hemos visto que existían ordenanzas en las que la normativa estaba mal puesta, los artículos estaban entremezclados y demás, pues obviamente hemos votado en contra, y para mostrar nuestra oposición, lo primero, a esa privatización de la no función legislativa, porque el Pleno no legisla, pero sí a esa función de autoorganización que tiene que tener el Pleno y sus concejales y concejalas a la hora de elaborar sus propias ordenanzas que rigen este pueblo. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, también hemos visto otros tipos de ordenanzas que, por ejemplo, vuelven a subir también el tema del agua. Nosotros, como
como grupo progresista también hemos vuelto a defender, como siempre tenemos la ocasión de hacerlo, como nuestra gran bandera esta legislatura, de la remunicipalización de un servicio público esencial como es el agua. Entonces, no entendemos que se privatice un servicio que es que, como bien dice la palabra, es esencial para todas y todos nosotros. Esto no es, como decíamos en el Pleno, nacionalizar o municipalizar, en este caso, un servicio que es privado. No, no, es que el servicio del agua es público. Existe una normativa nacional que establece que el agua es de los ayuntamientos, de sus ayuntamientos, de sus municipios. Y por lo tanto no entendemos, lo primero, que se haga negocio con un derecho, como es este caso, y por el otro lado, que encima se nos suba los precios cada año. Entonces, que sí, obviamente hay un contrato y obviamente si lo rescindimos a día de hoy, con la cantidad de años que todavía quedan por delante, pues puede suponer la ruina para el ayuntamiento. Pero obviamente queremos crear ese debate, queremos hacer hincapié en lo mismo y queremos que ese servicio vuelva a la gestión directa por parte del ayuntamiento. Y en relación a esto también hemos hecho mención a la ayuda a domicilio. Entendemos que es un servicio también muy castigado, que al final las condiciones que tienen las trabajadoras son muy difíciles y que entendemos que de manera directa, si fuesen empleadas públicas y directas del ayuntamiento, pues esa gestión se podría hacer mucho mejor, y no solo ya para los usuarios, sino para las propias condiciones y la dignidad de estas trabajadoras. Otras cuestiones que hemos visto también pues, han sido unas derogaciones de varias ordenanzas que a lo mejor se juntaban con otras o simplemente dejaban de tener sentido, que lo mismo, pues cuando hemos visto que no había ningún problema, las hemos aprobado, y en otras en las que hemos visto que sí que había quizás algunas dudas y demás, pues hemos decidido abstenernos. Desde aquí queríamos darle las gracias tanto a las técnicas como a las trabajadoras y el personal técnico en general de la casa, porque entendemos que, claro, llevamos muchos plenos pidiendo que se separen estos expedientes, más que nada porque a lo mejor estamos de acuerdo en unos y estamos en contra de otros. Y sabemos que eso supone un gran esfuerzo, sobre todo para estas trabajadoras, aparte del suyo rutinario y cotidiano que puedan tener. Y desde aquí se lo queremos agradecer porque tienen una gran profesionalidad y el trabajo ha sido impecable. Lo que no ha sido impecable, como hemos podido ver o intuimos, ha sido el de la propia empresa privada. Ya veremos si nos hemos equivocado o no, pero no tiene pinta. Por este lado, aparte queríamos también señalar que hemos criticado mucho el tema de los tiempos, porque es que esto supone no solo la limitación de la labor de oposición, porque esto nos lo vendieron, que esto iba a ser, nada, simplemente revisar 4 ordenanzas y ya está, y para nada, esto ha sido pues casi una cosa de chinos, de estar mirando hasta las comas, los artículos y todo, porque siempre había algo donde mirar que estaba mal. Entonces, si nos fiamos de la buena fe o no del equipo de gobierno de que todo está bien y que simplemente son 4 cosas, pues nos habríamos colado bastantes cosas en este pleno. Y nada más, y mucho más, pues seguiremos haciendo una oposición responsable. Este pleno ya, por lo que se ve, ha estado un poco más tranquilo en relación con los del anterior y hace 2. Y bueno, nosotros pues lo dicho, seguiremos haciendo lo que consideramos, defender las posturas que consideremos que son mejores y más beneficiosas para todos los miguelturreños y miguelturreñas de este pueblo. Y nada más, muchas gracias.